Bueno, muy buenos días, buenas tardes, dependiendo de donde se encuentren. Bienvenidos y bienvenidas a la tercera conferencia de este ciclo de conferencias organizado por la Asociación ADAL, que se titula Crisis latentes de América Latina, grandes desafíos del siglo XXI. Hoy tenemos el placer de recibir a la doctora Adriana Calderón de Bolívar, que nos hará una presentación sobre la crisis del diálogo democrático en el discurso político latinoamericano y el reto de construir nuevos espacios de conversación. Presentaré rápidamente a Adriana, aunque no debería hacerlo rápido, pero lo haré rápido para dejarle la palabra y poder aprovechar su presentación. ¿Listo? Entonces, la doctora Adriana Calderón de Bolívar es lingüista, educadora y analista del discurso. Es una académica venezolana, profesora titular en Lingüística y Estudios del Discurso en la Universidad Central de Venezuela. Actualmente está jubilada, pero continúa trabajando con universidades en América Latina y en Europa, en México, por ejemplo, en Ecuador, como lo ha dicho la profesora Adriana hace un momento. La doctora Adriana Calderón de Bolívar desarrolló una posición teórica conocida como análisis interaccional del discurso, que aplica el análisis de textos a la lectura y escritura y al análisis crítico del discurso. Sus publicaciones se encuentran en inglés y en español sobre lingüística textual y análisis del discurso descriptivo, y crítico, sociopragmática, cortesía y descortesía, discurso académico y discurso político. Entonces, sin más, no tomo más tiempo y le dejo la palabra directamente a la doctora Adriana Calderón de Bolívar. Listo, arranco. ¿Ya arranco? Sí, sí. Ok. Hola, buenos días o buenas tardes a todos, donde quiera que estén. Agradezco muchísimo su presencia, sobre todo por lo agitado que es el mes de diciembre y las cantidades de responsabilidades que tenemos todos. Muchas gracias. Agradezco especialmente a Dal por la invitación y a Henry Hernández y a Andrea Parra, pues por esta gentileza que tuvieron de invitarme a compartir para dialogar sobre las crisis en América Latina, conocernos y compartir experiencias y visiones y también propuestas para enfrentar las crisis. Podemos la siguiente. La siguiente, por favor. Se le fue. Ok, muchas gracias. Sí. La crisis del diálogo en América Latina es un tema pues que todos conocemos y sabemos cómo está convulsionada nuestra América Latina. Esta foto es de un graffiti de lo que se ha llegado a llamar el estallido social en Chile, que dice, alguien escribió, tengo miedo, tengo rabia, luego subraya el miedo, se cambia, queda, tengo rabia, fundamentalmente. Entonces es una crisis que está bastante marcada por las emociones, la siguiente, sí. Andrea, gracias. Bueno, el año 2020 estuvo marcado por lo que los medios llamaron crisis emocionales, estallidos sociales. Esta foto a la izquierda es la más emblemática, la que la más vista en la prensa en Chile, salió en The Clinic, y representa pues todo lo que se llamó un solo cuerpo unido contra todo lo que ha significado este estallido. También se llamó a refundar Chile, la vanguardia, los medios, entonces todo un cambio tan grande desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista histórico. Chile, un país que pasó pues de la dictadura a partidos, la siguiente, a partidos que compartieron el poder. Aquí tenemos a los presidentes Bachelet y Piñera. Ambos gobernaron 2 periodos, izquierda y derecha, en lo que son los responsables, es decir, uno dice, bueno, ¿qué pasó con la democracia? ¿No? ¿Por qué se dan estos estallidos? ¿Qué está pasando con nuestra democracia? Entonces, eso es solamente para ilustrar, para empezar, porque yo me voy a concentrar fundamentalmente en el caso venezolano, después de una breve introducción más bien de tipo teórico, ¿no? Las crisis de la democracia. La siguiente. Ok. Y uno se plantea como lingüista, como analista del discurso, o como científico social, lo que sea, cuáles son los retos que tiene.
En mi opinión, los retos más grandes que tiene la lingüística, el análisis del discurso, es contribuir a enfrentar las crisis de las democracias y con ellas las crisis del diálogo democrático en el que domina el conflicto, el autoritarismo sobre la cooperación y la unión. Trabajar con democracia y trabajar con diálogo es trabajar con términos que están bastante desprestigiados. Como dice Hoyos Vázquez, un filósofo colombiano, si las democracias gozan de mala fama, hoy tendríamos que decir no solo la democracia, porque su último fundamento, el diálogo, goza de peor fama en economía, en política y en las relaciones entre estados en un mundo globalizado. El diálogo entonces se presenta como la única esperanza. El diálogo y el Estado de Derecho se presentan entonces como la mayor esperanza para participar en una democracia que favorezca la pluralidad, porque el problema se concentra en la preservación del diálogo público y la acción verdaderamente política. La siguiente. ¿Sí? Hannah Arendt hace mucho tiempo advirtió sobre el tema de lo que acabo de decir. Y en palabras de un filósofo venezolano, Carlos Kohn, Arendt fue sin duda una de las primeras pensadoras en señalar el peligro de la interiorización de la estructura monológica del poder en los diferentes sistemas políticos, incluyendo las democracias liberales. Para ella, la ausencia de diálogo público implica la supresión de la participación ciudadana y, por lo tanto, la desaparición de la acción verdaderamente política. Siguiente. Guillermo Hoyos Vázquez, este filósofo colombiano, ha trabajado ampliamente este problema y no lo voy a leer porque para no perder tiempo, pero en todo caso las palabras claves son diálogo, participación, reciprocidad y tolerancia. Esto, sí, muy bien, gracias. Y vamos a pasar entonces una vez al caso venezolano, que es un caso pues, de antidiálogo. Recientemente hubo elecciones regionales en Venezuela y salió este tuit que me gustó, que dice: con el diálogo roto y sin garantías de transparencia se celebran elecciones regionales en Venezuela. Esta metáfora del diálogo roto es muy importante porque efectivamente es así. Venezuela sufre una de las crisis más grandes de su historia en todos los aspectos, y tal vez la más grande es la de la migración, la siguiente, la de la migración, ¿sí? La migración forzada en el que el 20% de su población se encuentra fuera del país. Esta es una foto de venezolanos, gente del pueblo, que está cruzando hacia Colombia. Entonces, las últimas migraciones que se fueron a pie, pero ha sido digamos, una migración que llama la atención de todo el mundo, porque es la segunda más grande después de Siria, según dicen, y todo lo que implica no solo para Venezuela, sino para toda América Latina y de hecho para el mundo. La siguiente. ¿Por qué? Porque la diáspora venezolana, como se le llama, y sus efectos son dignos de estudio. Tomás Páez, que es un sociólogo que vive afuera, es el mayor conocedor del problema de la diáspora venezolana, ha escrito un libro en 2015 y ahora trabaja en un proyecto que se llama global sobre justamente la diáspora, no sé qué pasó, ¿no? ¿Cuál es la situación en este momento? Casi 7 millones fuera del país, esos son datos del 2021, entonces, el gobierno no da datos, estos datos se obtienen de otra forma, casi 7 millones fuera del país, con todos los efectos que tiene en la estructura de las familias se parten, se quedan los niños y se quedan muchas veces los más viejos, la generación más productiva ha salido, la gente entre 20 jóvenes hasta 55, 60 años se han ido. En la educación, un alto porcentaje de profesores se han ido, científicos se han ido. En la economía que cambió, la salud que se deterioró, el problema de la identidad de todos, personas que se les presentan grandes problemas de identidad afuera, problemas culturales, etcétera, etcétera. Otro problema es la xenofobia, que se ha desatado en países, particularmente en América Latina, algunos países,
Y esta xenofobia no es solamente que la reciben afuera, sino también están los retornados, es decir, algunos que han regresado, que se han vuelto a ir, de hecho, porque según los datos, de 120.000 que regresaron, se han ido 150.000, porque vinieron, buscaron a su familia y se fueron. Los problemas que se han creado en los países vecinos por las políticas migratorias que han tenido que desarrollar, entre las cuales se destaca como muy buena la de Colombia, por cierto, que tiene un plan de regularización de los que llegan, pero no es el caso en toda América Latina. La diáspora es muy compleja, no se trata de exiliados, de refugiados, solo el 16% son asilados, sino también profesionales altamente calificados. Esta es una migración muy compleja, muy interesante. Otra cosa que la caracteriza es que desde hace 20 años, o ya 22 años, hay trabajo de organizaciones diaspóricas en el mundo que mantienen el contacto con los que están adentro. Entonces se habla de los de adentro y los de afuera. Y de hecho, sí existen estas organizaciones. En las encuestas recientes, un 80% no está dispuesto a retornar porque ya se han establecido, muchos se han casado, han tenido hijos, pero el 100% desea colaborar con la reconstrucción de Venezuela. Esas son palabras de Páez. Entonces, para el diálogo democrático es sumamente importante ver la diáspora no como víctima, sino como una oportunidad de aprender de la historia. Las migraciones tienen un lado bueno históricamente, países que se han construido con migrantes, Estados Unidos, Argentina, Chile, en fin, países que han recibido migrantes. Así es que estamos en esto, ¿no? Entonces el diálogo sí, es una esperanza concreta, no solamente filosófica, sino concreta. La siguiente, por favor. ¿Qué pasó en Venezuela? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Este es un problema para la política comparada, ¿no? Por ejemplo, como dice Mainwaring, ¿no? ¿Qué pasó? Se despiertan preguntas fascinantes porque fue el colapso de un sistema institucionalizado de partidos y una erosión de la democracia, es decir, de una de las democracias más antiguas fuera de las democracias industriales. ¿Qué pasó? ¿Qué podemos aprender? Entonces, creo que es importante plantearnos el aprendizaje, más que nada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estas cuestiones van al corazón de lo que es la política latinoamericana y los problemas centrales de la política comparada. La siguiente. ¿Qué pasó en Venezuela? Venezuela tuvo una democracia por 40 años con alternancia de partidos entre el 58 y el 98. Sí había partidos, pero digamos se alternaban fundamentalmente estos dos. La siguiente. Okay. Una democracia de 40 años que empezó a fallar, a corromperse, a deteriorarse, y un intento de golpe de Estado en el 92, con ese Hugo Chávez joven, y en la derecha está Chávez, que asume la presidencia en el 98 hasta el 2013 con el Partido Socialista Unido de Venezuela. La siguiente. Que tuvimos entonces en ese momento, cuando Chávez asumió el poder, hubo una disrupción discursiva y política. ¿Qué pasó? Se inició un nuevo periodo, cambió la situación. Y la primera señal fue el juramento como presidente. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda constitución haré cumplir, punto suspensivo, no dice que va a cumplir, no, o sea, no se menciona la constitución, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos, lo juro. Es decir, este fue un cambio total en el juramento que tenía 50 años, ¿no? Es decir, que era un texto ritualizado con carácter legal, pues no se cumplió. Entonces, ¿qué pasó? La siguiente, la reacción de la academia. Bueno, reaccionó el mundo, pero fundamentalmente la academia, ¿no? Se dispararon las alarmas. ¿Esta democracia en peligro? ¿Qué pasó? Y la Constitución, ¿no? ¿Y por qué este estilo y por qué esto? Entonces empezamos a pensar nosotros, quizás por primera vez, en la multidisciplinariedad, porque ninguna disciplina era suficiente para explicar este cambio. Entonces nos movilizamos como investigadores, por lo menos en mi facultad, Facultad de Humanidades y Educación,
Y empezamos a trabajar. La siguiente. Ajá. Ya pasamos pues de democracia representativa, que era el 99, todavía socialismo del siglo XXI. En nuestra facultad existíamos, yo trabajaba en el posgrado, y entonces estábamos todos en el posgrado, y existía un seminario en doctorado en filosofía que se llamaba justamente Discurso Político y Nuevos Espacios Democráticos. Imagínense cuando estábamos pensando en los espacios democráticos. Y trabajamos intensamente, estudiamos la situación en el momento de coyuntura, salió un primer libro en el año 99, coordinado por Adriana Bolívar y Carlos Kohn, y estuvimos trabajando hemos seguido trabajando todos estos años, haciendo más libros, números especiales de revistas, etcétera, reflexionando, tomando datos y estudiando. Yo publiqué en 2018 un libro en inglés sobre el discurso político desde la perspectiva dialógica, porque pienso que esa es la clave, ¿no? El diálogo, el problema del diálogo. Y allí hay bueno, cantidades de estudios, entonces no puedo resumir, pero lo pueden buscar. Entonces seguimos la siguiente. ¿Qué pasó? Tuvimos primero un proceso, digamos que un proceso de resemantización. El Caracazo, que había sido un evento muy traumático para los venezolanos, que hubo muchos, digamos, disturbios en Caracas, en protesta por el aumento de la gasolina en el periodo de Carlos Andrés Pérez, pasó a ser, en el gobierno de Chávez, al principio, el día que nace la revolución. Es decir, se empieza a reescribir la historia. Incluso durante Chávez se sacó de su tumba a Simón Bolívar y se le cambió la imagen, es decir, para estudiar porque había muerto, etcétera, etcétera, eso es muy largo, pero digamos que cambió la cara, hasta la cara de Simón Bolívar cambió, sí, era todo así. Lo que estaba en las pinturas pasó a ser pues un Bolívar mestizo y diferente, ¿no? Seguimos. Entonces hemos tenido, o por lo menos durante Chávez, pues Chávez en realidad es muy importante para marcar la historia, la interacción en tres ejes: el líder, el pueblo y el enemigo, ¿no? Y basados en un sostén emocional que Chávez es corazón de mi patria, ¿no? Es decir, fundamentalmente el amor del líder, el amor al pueblo, el pueblo ama al líder, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama? Las tres claves del populismo, ¿no? Es decir, un líder carismático, un líder que se basa más en los afectos que en las razones, un pueblo que se ve como homogéneo, una entidad homogénea que siempre es bueno, y un enemigo que es interno, que son los oligarcas, que son los empresarios, y el de afuera, que es el neoliberalismo, el capitalismo. Es decir, estos tres ejes estuvieron funcionando, que de hecho siguen funcionando con Maduro, ¿no? Chávez fue efectivamente un líder muy carismático, que sabía manejar el lenguaje de una manera increíble, y se inició un nuevo estilo comunicativo, ¿no? Una vez, primero de todo esto, una vinculación afectiva positiva y negativa, positiva con el pueblo y negativa con el enemigo, un discurso transgresor en el lenguaje, en la cultura, en las leyes, una retórica abrasiva, polarizante, la descortesía como práctica política, que de hecho actualmente pues se ve no solamente en él, sino en otros líderes. El insulto como estrategia, pero una estrategia militar, es insultar, molestar, avanzar y retirarse y volver, ¿no? Metáforas cognitivas, más que nada bélicas, hegemonía comunicacional, hablar más y controlar medios, no dejar hablar. Chávez, en resumen, el nuevo Mesías, la encarnación del pueblo y la encarnación de Simón Bolívar. A la siguiente. Un nuevo estilo, ¿sí? Un estilo en realidad que ha sido contagioso, ¿no? Fíjense que a Trump se le llamó el caudillo norteamericano en la prensa americana. Y es muy interesante porque ustedes ven esta cita de un periódico cuando Trump estaba de campaña. En la primera parte uno lo lee y piensa que están describiendo a Trump.
pero al final, en la última parte dice, bueno, les puede soñar familiar, mientras Trump va en su campaña, pero en realidad describe la Venezuela de 1998 a 2013 durante el gobierno de Chávez. Entonces están todos los rasgos, ¿no? Como un huracán que insulta, provoca, humilla, etcétera, etcétera. No la alcanzamos a ver, si la podemos ver después si hay tiempo. Entonces vamos ahora a cómo analizar el diálogo. Una de las cosas que más, una de las, digamos, influencias más fuertes para los estudios del diálogo ha sido Bakhtin, la noción del diálogo bakhtiniano, que en realidad se torna insuficiente. Para esta situación tan compleja, Bakhtin no nos sirve en parte. Entonces, ¿qué tenemos con Bakhtin? Y Voloshinov, por supuesto, sobre todo Voloshinov, el diálogo real entre dialogantes está mencionado en la teoría, pero no se desarrolla. Se ve el diálogo real y el diálogo representado. Entonces, ¿qué está pasando en el análisis crítico del discurso? Que la tendencia es a trabajar diálogos representados, pero no los diálogos entre los actores políticos, entre la gente. Yo quiero ver el diálogo entre la gente. ¿Qué hace la gente? Entonces, aquí resumo, un diálogo es entre hablantes, manifestado en la alternancia entre sujetos discursivos en un diálogo real, y otro en que estos fenómenos no son más que una representación convencional de la comunicación discursiva y de los géneros discursivos. La siguiente, entonces lo que yo he planteado, este circulito, se requiere un análisis más allá, que sea interaccional y crítico, en el que tomemos en cuenta en el análisis, el diálogo político, bueno, aparte de estudiar acá a la izquierda teoría política, o consultar por lo menos con los que hacen política, la lingüística, porque la lingüística nos proporciona la evidencia empírica. Si estudiamos la gramática, allí se codifica la experiencia del mundo y por lo tanto es importante. El análisis de la conversación, ¿por qué? Porque allí se toman turnos, allí se construyen identidades, hay relaciones de poder, etc. La sociopragmática cultural, porque necesitamos cómo se construyen imágenes y cómo se relaciona la gente. Entonces, todo esto yo lo veo en un diálogo micro situado, es decir, textos particulares, y un diálogo macro en la dimensión más bien histórica. Por lo tanto, en esta perspectiva diacrónica hay un cambio, se ve la historia, y una sincrónica en que se estudian los géneros. Por ejemplo, puedo estudiar el género toma de posesión o toma de protesta, como se dice en México, pero verlo en su desarrollo. O los discursos presidenciales, cómo han ido cambiando. Es decir, cómo fueron cambiando en Venezuela todos los géneros han cambiado. Eso es un aspecto muy importante. La siguiente. Entonces, tomar en cuenta las dimensiones del discurso y el lugar del diálogo en cada una de estas dimensiones, porque el discurso es cognición, el discurso es acción social, el discurso es historia, el discurso es comunicación, el discurso es lenguaje, y el discurso fundamentalmente es diálogo, porque nada de lo otro puede funcionar si no vemos el diálogo. Eso ha sido mi posición. Entonces, ¿por qué lo veo así? Porque hay implicaciones importantísimas para recoger los datos, es una investigación guiada por los problemas, es un diálogo el diálogo es teoría y es método, el foco está en los eventos, en la gente, el foco está en momentos y en secuencias de eventos. Hay estudios de corpus variados en tamaño según los objetivos y se usa pues con el apoyo de softwares. Esa es fundamentalmente la metodología. Oye, creo que voy a terminar muy rápido. He ido bastante rápido. Este es un caso, un gráfico que siempre muestro porque representa un cambio entre 1998 y 2006, un corpus que tiene como 1 millón de palabras de Chávez en el programa Lo Presidente, que ustedes saben que lo usaba durante 13 años, todos los domingos, se comunicaba directamente con toda la gente de Venezuela en cadena nacional, o sea que era obligatorio escucharlo, y había que, digamos, ahí era un programa en el que se hacía gobierno, se gobernaba, se nombraba gente, se despedía gente, y se hacía todo este trabajo afectivo, todo este trabajo importante, pues. Bueno, entonces este fue un estudio en que me concentré en el uso de la palabra democracia y revolución,
cómo fue cambiando, cómo cuantitativamente y cualitativamente estudiaba qué pasaba por eso. Había marchas, por ejemplo, detrás de cada uno. Fíjense que el rojo más grande, la palabra revolución, coincide con los eventos traumáticos del año 2000, sí, 2002, que bueno, todo eso detrás lleva muchos otros géneros, además de eso, y reacciones de la gente, sobre todo la participación de la gente a favor y en contra. Esos fueron todos esos programas estudiados, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. El diálogo entonces se tornó muy conflictivo. El diálogo venezolano fue conflictivo. Estos son entre los 2 años 2002 y 2004. Yo hice entrevistas y cuestionarios en varias universidades venezolanas, entre los universitarios que en ese momento marchaban. Podían asistir a marchas, que fueron muchísimas, para recoger los insultos más recordados del gobierno a la oposición y de la oposición al gobierno, porque el insulto en realidad era poderoso, ¿no? Entonces aquí tenemos que la UPL es una universidad pedagógica, la UBB es la Universidad Bolivariana de Venezuela, creada por el gobierno, y la UCB, Universidad Central de Venezuela, la universidad de que va a cumplir ya 300 años, ¿no? Nuestra universidad. Curiosamente, en las encuestas resultaban que se recordaban del gobierno de la oposición 4 palabras: escuálidos, golpistas, oligarcas y fascistas. Si esta era la visión que tenía, digamos, una gran parte de la población de lo que era la oposición. Escuálido fue un término inventado por el presidente Chávez, y de hecho, las 4 palabras más recordadas por todos los universitarios fueron pronunciadas por el presidente ya bien en sus programas o en sus alocuciones. Estas eran las del gobierno a la oposición. Vean la siguiente. Vamos a la siguiente. Oposición al gobierno. Recogí también en varios periodos, y fíjense que las palabras recordadas eran para los otros, o sea, para la gente del gobierno: analfabetas, malandros, ignorantes. Malandros, ignorantes, analfabetas, ignorantes, analfabetas, malandros. Pero junto con eso había palabras como monos también, fascistas, gorilas, ¿no? Tramposos, pistoleros, fraudulentos, tiranos, maricos, choros, sucios. ¿Qué pasó entonces? Con todo este discurso conflictivo, todo esto, lo que se hizo se profundizaron las diferencias. Aunque la Constitución decía que estamos haciendo una nueva Constitución en contra de la discriminación, para hacer la paz, para que seamos todos iguales, etcétera, etcétera, pues resulta que el discurso mostró que lo que se hizo se profundizaron las diferencias de una manera horrible, horrible. Y bueno, eso es. Entonces, además, sigamos, por favor, la próxima. Además, yo pude recoger patrones de interacción social a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir patrones? Esto ya es la acción social, el discurso como acción social. En este caso, que eso, seguimos estudiando este lenguaje de odio, digamos, porque era de lado y lado. Es decir, Chávez insultaba, pero creo que ha sido el presidente que más insultos ha recibido en la historia de Venezuela. El problema está en que los que él usó son los más recordados, porque los que vienen del poder son diferentes. Entonces teníamos en el principio, digamos, un patrón social en que había un evento, se iniciaba con un insulto, se respondía con insultos, se cerraba con insultos. Por ejemplo, con la sociedad civil. El patrón 2 fue, por ejemplo, se insultaba a los medios, el presidente les decía mentiroso, le respondían con insulto, y luego venía agresión física en la calle porque la gente atacaba a los periodistas o atacaba a las camionetas de los canales de televisión, y así. El patrón 3 se insultaba, por ejemplo, el presidente insultó a un periodista que llamó vendido, entonces toda la prensa le responde también con insulto y se cierra con una afiliación. Se afilian los medios en contra del presidente. Entonces va pasando esto, ¿no?
Y luego hay, por ejemplo, insulto con violencia militar, ¿no? Se golpearon a unas mujeres en la calle, se les lanzaron al piso. Viene la respuesta, incluso hubo marcha a favor del insulto y en contra del insulto. Eso fue histórico, ¿no? O sea, la gente salía a la calle y decía ni un insulto más. Y el pueblo decía, no, Carles, que había sido el general, insúltalos otra vez. Es decir, ya era imposible, este un diálogo fracturado. No había manera, no había manera, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Que ha habido una desestabilización emocional y política. Es decir, el cambio, los psicólogos sociales trabajaban mucho el campo de las emociones, ¿no? Entonces pasamos en Venezuela de primero, fíjense, ante este cambio discursivo, esta retórica abrasiva, pasamos del asombro, uy, ¿qué está pasando? El asombro, expectativas, y luego se empieza a responder con cacerolazos, ¿no? Y después viene la respuesta explícita, viene el odio explícito de 2000 a 2001, y luego viene la intensificación de la verbalización polarizante, militarización del discurso, ¿no? Todo el discurso está militarizado. Bueno, el cambio político, ¿qué pasó? Hubo una desinstitucionalización gradual, se van minando las instituciones, bueno, digamos, las universidades están en muy mal estado, bueno, no voy a mencionarlo, que hay un discurso permanentemente confrontacional, no hay puntos de enlace, la polarización, dominación por represión, hay control por miedo, terror, están los colectivos que son armados, y hay control por hambre, porque se le da comida, se le da bolsas de comida, pero para eso tienes que ser del gobierno. Y ahora hay un control emocional, en realidad por cansancio. El cansancio emocional, como lo está trabajando muy bien Yorelis Acosta en Venezuela. Es decir, la gente está cansada y desesperanzada. Según Tomás Páez, sigue saliendo gente de Venezuela a un ritmo de 1000 personas diarias por distintas vías. Entonces, ¿cuáles son cómo funciona esta desestabilización emocional con estrategias desestabilizadoras? Primero, provocar emociones por etapas, ¿no? Primero se irrita a la gente. La gente, ¿por qué? Porque viola normas culturales, normas políticas, normas de todo tipo. Después, ¿qué viene? Viene el enojo, ¿no? El enojo, es decir, el enojo provocado. Yo hago que se enoje a la gente, los medios, los enojo, a la iglesia, meterse con los obispos, por ejemplo. Eso es terrible, los obispos eran Satanás. Con los empresarios, eran todos bandidos, la sociedad civil, la rabia, ¿no? Mostrar rabia con los enemigos y hacer insultos directos a los enemigos. La humillación y el escarnio público, el desprecio, eso empezó más con Maduro, porque Maduro tuvo dos eventos terribles en 2014 y 2017, que fueron marchas con muertos y heridos. El miedo, sobre todo, el miedo por la represión y los colectivos del terror, la desesperanza y la tristeza, la emigración masiva y el retorno y la estigmatización de los que retornan, que son los trocheros porque van por las trochas, y que es justamente ese pueblo sufrido para quien supuestamente se hizo la revolución bolivariana. Entonces, bueno, Álvarez y Chumaceiro y Álvarez han trabajado mucho ese tema y bueno, yo recomiendo todos sus trabajos. Entonces tenemos un recorrido de las emociones en 22 años que hemos pasado de la euforia a la tristeza, de la euforia de pensar que íbamos a tener un nuevo sistema, un sistema mejor, una democracia mejor. Se pasó de la esperanza a la indignación, porque la esperanza era tener una democracia mejor, pero la indignación ante lo no cumplido, de la indignación en Chile, por ejemplo, según la tercera, en unas encuestas que se hicieron, se pasó a mayor angustia, a mayor estrés, mayor miedo, dicen. Y en Venezuela, pues sí se ha pasado de la esperanza a la desesperanza, porque con quien hablen ustedes, pues lo que dicen es que no hay esperanza. Ahora bien, yo tengo esperanza, porque los retos para encontrar nuevos caminos de conversación, no hablar de diálogo, sino de conversación. Y en eso yo estoy ahora explorando con unos amigos volver al término conversación
que se usaba en la filosofía, pero en los años 30, ya, ¿no? Entonces, bueno, eso es una vía nueva. ¿Y cuáles son las posibilidades? Estudiar la experiencia de países que han pasado por situaciones traumáticas y profunda división, como se ha hecho en Steiner y otros, donde está incluido el caso de Colombia, por ejemplo. O recurrir a la experiencia reportada por organizaciones internacionales como la OEA, la IDEA, el PNUD, la CID, consultar incluso manuales prácticos que han salido muy útiles. Pero yo creo que hay una vía posible diferente. ¿Podemos ponerla? La vía posible para Venezuela está en este proyecto global del Observatorio de la Diáspora que coordina Tomás Páez. El diálogo entre los que están afuera, conocernos, porque somos muchos los que estamos afuera. El diálogo con los de adentro, crear puentes y estrategias, que de hecho lo hacemos porque mantenemos. En mi caso personal, yo no he perdido el contacto con mi universidad y muchos colegas tampoco. Crear condiciones para los encuentros de la gente en diferentes espacios y conversar en todos los espacios posibles. Conversar, hablar, sencillamente hablar, conocernos, bueno, y por supuesto con mucho más disposición a no profundizar las diferencias. Y mis conclusiones son las siguientes. Creo que el diálogo muere con el autoritarismo, el militarismo y el desprecio por el otro, porque lo peor es el desprecio, el no reconocer. Yo creo que los insultos, bueno, por último, se olvidan, pero el desprecio por el otro no se olvida. Se reactiva el diálogo con la participación de ciudadanos en espacios democráticos sin miedo, sin necesidad de coerción, que es lo que estamos haciendo, los que estamos afuera, dialogando y comunicándonos. Y es necesario ser consciente de cómo se construye el antidiálogo y la antipolítica para construir nuevos espacios democráticos. Así es que por eso es que yo he trabajado el diálogo y bueno, y sigo en esto y seguiré porque tengo la esperanza de volver a mí. Bueno, tengo esperanza, vamos a dejarlo ahí. Entonces, bueno, aquí están muchas referencias. Perdón, me emociono definitivamente. Uf, gracias. Traté de hacerlo lo más rápido posible para que muchísimas gracias, Adriana. Ha sido verdaderamente muy enriquecedor. Además, pues muchas gracias por esa presentación excelente. Yo estoy segura que hay muchísima gente que tiene varias preguntas. Henry, ¿tú ya viste en el chat si hay preguntas ya? No, Andrea, no, estuve mirando y no hay, Bueno. pero sí vi que, por ejemplo, Yanis, que se tenía que salir, dijo que muchísimas gracias por la presentación magistral y que mandaba muchos saludos. Bueno, sí. A mí me parece que podemos iniciar preguntándonos de la misma manera como ustedes en su análisis, como tú desde lo que has podido ver también en tu experiencia, Adriana, has tenido claro que hay una multidimensionalidad pues de ese diálogo político y que ese diálogo político se ha convertido como en un aprendizaje del odio. Tienes, no sé, ¿cuáles son como los mecanismos de la circulación que tú has podido ver dentro de ese aprendizaje, como de esa creación del significado de lo que es el odio dentro de la sociedad y cómo eso se ve en los diferentes discursos que tú has podido estudiar? Perdóname, me perdí la primera parte porque estaba tomando nota. ¿Qué fue lo primerito que dijiste? Sí, estamos frente a una multidimensionalidad. Ya. Entonces ellos son a la vez, pues, generan diálogo. Ellos son a la vez, pueden ser a la vez estudiados desde la gramática, desde la pragmática, etcétera, pero pueden también ser estudiados desde la ciencia política, desde el análisis psicológico y sociológico. Y lo que
te preguntaba era, bueno, en la medida que esto fue una creación, en realidad eso fue una construcción social, ¿cierto? Ese diálogo que hizo como un camino en la construcción de la, del significado del odio dentro, pues, de la sociedad, es que tienes, ¿cuáles han sido como algunos ejemplos? Si nos puedes dar algunos ejemplos de ese camino que tuviste, que hizo esa construcción de esa manera nueva de gobernar. Wow, esa es una pregunta bien, como para hablar largo, ¿no? Es decir, para hablar largo, porque yo lo estoy viendo, lo puse como desde la academia, lo que nosotros hemos hecho como académicos, pero obviamente, pues, hay, el trabajo no es, lo dije, ¿no? Es decir, no se puede hacer desde cada disciplina, tiene que ser multidisciplinar. El simple hecho de que nosotros aprendimos, por ejemplo, a trabajar, yo aprendí a trabajar con filósofos, de hecho, Carlos Kohn es especialista en Hannah Arendt. Entonces, ¿cómo? Pero se dio por las circunstancias, no se dio como que es un principio que apoyamos, no. No es un principio que apoyamos, se dio porque teníamos que hacerlo, era una forma como de salvación, una forma de explicarnos las cosas. Entonces sí, por ejemplo, te cuento una anécdota, nosotros todos en el posgrado teníamos un restaurante en el edificio donde estábamos, que se llamaba la Casa Nostra, donde nos reuníamos a la hora del almuerzo, y todos los del posgrado. Entonces ahí iba gente de filosofía, de historia, de comunicación, y conversábamos. Y entonces nos echábamos, Carlos, por ejemplo, me decía a mí, ¿qué hablas tú? Pero si tú lo que haces es estudiar lenguaje, tú lo que haces es contar palabras, por ejemplo, me decía eso, porque yo trabajaba con métodos, tú sabes, que la lingüística de corpus y todo eso. No, ustedes lo que hacen es estudiar oraciones, no, ustedes no estudian eso, diálogo. Entonces decía, bueno, pero ¿qué es diálogo para ti? Entonces me dice, bueno, pero mira, yo estudio Hannah Arendt. Y digo, y estudia el diálogo. Bueno, pues yo también estudio el diálogo. Yo estudio el diálogo desde la pragmática, desde la pragmática. Entonces me dice, no, pero no es igual, no es igual. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces hicimos una primera reunión y empezamos a hacer reuniones. Entonces después venía Marita Montero, que es impulsadora de la psicología comunitaria en el mundo, porque no solo en América Latina, en el mundo, se incorpora ella, se incorporan otros de comunicación social. Y trabajábamos, y te digo, ahí no había diferencia si éramos de izquierda o de derecha, porque era el país lo que estaba en juego. Entonces, de hecho, publicamos un número especial de la revista iberoamericana Discurso y Sociedad, en el que se ven los sesgos políticos, se ven los sesgos, pero hay acuerdo en que el problema era el lenguaje, el problema era discursivo. Entonces, por ejemplo, alguien que era muy allegado al chavismo decía, oye, pero esto no puede ser porque nos vamos a hundir. Y bueno, sí, nos hundimos, pasó. Entonces, sí había esa conciencia que era un punto en común, que el diálogo estaba pasándolo mal, ¿no? Que no había, que lo que había era confrontación, era un diálogo confrontacional permanentemente, ¿no? Y por supuesto las técnicas están muy bien explicadas, es decir, cada país tiene su historia, nosotros estamos marcados por Simón Bolívar y el petróleo, es decir, fue un país petrolero rico, que vivió de la renta petrolera y fuimos muy ricos y no nos dábamos cuenta de que teníamos una situación privilegiada en América Latina, no nos dábamos cuenta y entonces de pronto despertamos a esto. Pues se acaba el petróleo y se acaba todo y empiezan los problemas. Entonces, con comunicación social, entonces tuvimos proyectos, yo participé en un proyecto multidisciplinario en el que éramos de diferentes disciplinas y teníamos datos que se iban, por ejemplo, los de periodismo iban bajando datos todos los días. Sí, seguimos una campaña, la última en que yo la seguí, y podía, por ejemplo, entonces, ¿qué hacían los de periodismo? Metían datos, todos los días bajaban las noticias, ¿no? Entonces, yo que era de discurso, lo que hacía, tenía acceso a esos datos y podía leer las noticias todos los días, on the go, on the go. ¿Qué pasa con nosotros académicos? Los académicos estamos acostumbrados a hacer los trabajos y presentamos y publicamos al tiempo después. No, cuando tú trabajas de esta forma, tienes que hacerlo activo.
Esto fue un proyecto en la Católica. Yo de ahí saqué un artículo que se llama La construcción discursiva de la Revolución Bolivariana, que anda por ahí ese artículo. Entonces, leíamos todos los periódicos. ¿Y qué pasaba? Entonces, yo decía algo, pero venía alguien de psicología o un economista y decía, mira, está pasando esto. Entonces era como un termómetro diario y ahí íbamos sacando, eso se mandaba a la prensa o se mandaba a organismos, en fin. Pues yo no era la que dirigía el proyecto, yo era apenas la lingüista, la analista del discurso. Entonces, sí se puede trabajar multidisciplinariamente, pero a partir de los problemas, ¿no? Entonces nosotros somos muy teóricos, nos quedamos mucho en la teoría, y se nos olvida que la teoría surge de los problemas, surge de la práctica. Entonces, ¿por qué yo hablo de análisis interaccional? Porque hay que cambiar la visión de los textos en contextos a la gente en eventos, porque es la gente la que mueve el mundo, la gente, ¿no? Los textos son productos de la interacción. Entonces, no es voy a buscar una cantidad de textos de tal tipo. También lo puedes hacer, obviamente. Yo he estudiado, nosotros estudiamos los cambios, por ejemplo, en los discursos presidenciales, como eran antes, que pasaron de ser escritos para ser leídos formalmente, a todos son hablados. Es decir, tenemos la oralidad a nuestro favor y en nuestra contra, de los dos lados. Entonces, sí fue una experiencia, yo creo que única. La experiencia que nosotros tenemos como académicos venezolanos única, porque no solo trabajamos, hemos seguido trabajando siempre, ¿no? Pero es que no nos entiende la gente que no pasa por eso, que no ha pasado por eso, no nos entiende. Entonces, se tiende a llevar a derecha y izquierda, y ese es el mayor, pienso yo, que es una trampa, porque no es así, no es así. Muchas gracias, Adriana. Adriana, Tenemos muchas una gracias. pregunta Andrea, perdona, hay 3 preguntas Sí. en el chat, entonces le dejo primero la palabra a Eva. Eva, si quiere formular la pregunta. Gracias, buenos días, Adriana, Buenos y días. felicidades, muy Hola. interesante la presentación y sobre todo el tema que hablabas de las emociones y cómo interviene en el diálogo democrático. Y algo, sé que no era el tema, pero me llama la atención que saber tu punto de vista sobre qué papel consideras que juegan las redes sociodigitales en el diálogo democrático, sobre todo pensando que hay quienes se refieren a estas como la conversación social, ¿no? Entonces, creo que sí, bueno, tal vez sea un tema interesante, pero me interesa mucho conocer tu punto de vista. Y de nuevo, Claro. felicidades. Gracias. Gracias, Eva, por esa pregunta que es muy buena y que me obliga a ponerme a pensar, ¿no? Me obliga a pensarlo, porque efectivamente las redes también se polarizan y las redes son controladas por alguien, es decir, no son así tan sencillas, ¿no? No es tan sencillo el problema de las redes. Y creo que, bueno, tú eres la experta en eso, o sea, a lo que yo he llegado, lo que más estoy haciendo ahora, estoy trabajando xenofobia, y mi último artículo salió ya, o debe estar en Abralin, que es sobre el papel de los memes como replicadores de xenofobia. Entonces, con otro colega, con Tomás Fontaine de Ecuador, que está en Ecuador, bueno, propusimos un modelo de análisis que se puede aplicar, yo creo que a otros géneros, pero es cómo se replica. La cuestión ahí es el virus de la replicación, es decir, cómo se replica. Entender qué pasa, ¿no? Entonces, más que ponerse a defender una posición en la otra, yo creo que hay que entender los procesos. Entonces, tomamos, por ejemplo, como el meme xenofóbico es una cuestión mundial, es decir, no es nada más con Venezuela, pero sí hicimos un corpus de memes xenófobos contra los venezolanos, y de ahí tomamos un ejemplo para mostrar qué pasa, cómo se activan diferentes sistemas semióticos, porque no es la palabra solamente, es la palabra, es la imagen, es la posición de la imagen, son los objetos que están ahí, es la dirección de la mirada, es todo eso. Entonces, cómo a través de los memes se viraliza la violencia contra el extranjero. Fíjate, mata a un venezolano, pégale a un venezolano. Y entonces hay un meme que dice, te daremos un premio, pero eso sí, tienes que traer evidencia, algo así, ¿no? Entonces es terrible, porque creo que eso es lo que más le ha dolido a los venezolanos, que después de haber sido un país receptor de migrantes, que el único país que recibió a judíos
después de la guerra, el único país. Un país que recibió a todos los latinoamericanos que sufrieron dictaduras. Allá llegaron chilenos, allá llegaron argentinos, uruguayos, ¿no? Y todos los europeos que nosotros tuvimos, ¿no? Tuvimos gente, españoles, italianos, portugueses, rumanos, croatas. Mis mejores amigas eran casi todas que habían venido viendo de Europa. Entonces, tú dices, ¿cómo es posible que no reflexionemos de manera más profunda todas estas cosas? Porque eso es lo que se requiere, es una reflexión profunda. Todo está sacudido, yo siento eso, ¿no? Y creo, sigo con la esperanza, porque yo siempre soy optimista, que justamente podemos hacer cambios si somos como más, como te dijera, si nos despojamos de tanto prejuicio que tenemos como investigadores, porque eso es lo que nos fastidia, nos dividimos en grupos, nos dividimos en sectores y no dialogamos, así abiertamente, ¿no? Así abiertamente de esta manera. A mí no me importa si tú eres de derecha o de izquierda, a mí lo que me importa es dónde tienes el corazón, caramba, ¿no? ¿Qué tipo de ser humano eres? Porque el problema aquí es, fíjate, está en juego en este momento en el mundo la especie humana. Es decir, si no hay diálogo, se extingue la especie humana. Mira, en Europa Ruth Wodak, por ejemplo. Ruth Wodak ha sacado también artículos sobre, oye, la descortesía como estrategia. Y yo digo, ay, Ruth, ahora lo vienen a descubrir. Nosotros empezamos con eso desde 1998, por lo menos, que yo estoy trabajando eso. ¿Entiendes? Entonces, ahorita que se estaban cuenta de la importancia de ese lenguaje, va a salir un libro de Elena Bloch, una periodista venezolana, en el que ella justamente habla de que es un estilo, o sea, no es Chávez solamente, es un estilo mundial, es un estilo que está llamando la atención en Europa. O sea, bueno, ¿qué está pasando con los presidentes? Yo tengo un artículo, es una de tantas cosas que he escrito, estudié los conflictos diplomáticos, por ejemplo, que se crearon con Chávez, los conflictos diplomáticos en América Latina y digamos los insultos entre presidentes latinoamericanos, porque Chávez insultó a todos los presidentes, imagínate, hasta Tony Blair de Inglaterra, hacia todo el mundo, era una estrategia. Y entonces, ¿qué pasa? Que uno dice, wow, hay que ver esto definitivamente ya como un problema diferente, ¿no? Bueno, sí. No sé si te contesté, pero a lo que voy es a varias cosas, ¿no? Estudiar el discurso pensando en la gente, pensando en el diálogo y olvídate de quién lo hace. Porque eso de derecha a izquierda ya está pasado de moda, ya no hay línea. Porque para cuando se mata gente en una manifestación, como se ha hecho en los casos de Maduro, ¿ok? Cuando matan a estudiantes de frente, así, en el pecho, ¿ah? Cuando sufre tanta gente, tú dices que no importa si es derecha o izquierda, lo que yo quiero tener es a mi gente viva. Yo quiero tener a mi gente viva y quiero vivir en paz. Y yo quiero vivir en mi país. Yo no tengo por qué estar afuera. ¿Te das cuenta? Eso es muy doloroso. Entonces hay que estudiar mucho y sobre todo crear espacios para el diálogo democrático. Y lo podemos hacer en todos los países, podemos hacerlo en cada país se puede hacer. Invitarnos, conversar, ofrecer datos. O sea, yo tengo datos para todo. Yo no he hecho ninguna investigación en que no haya analizado o haya analizado noticias, haya analizado discursos de distintos tipos, ¿no? Pero lo empírico es importante. No se trata de opiniones, se trata de datos, ¿no? Tener datos que sean sólidos para mostrar lo que de verdad pasa en un país, ¿no? Sí, muchas gracias. Eso. Perdón. No, muchas gracias, muy interesante. Y es que tú decías al final de tu presentación que se tenía que buscar la participación en todos los espacios posibles. Sí. Entonces, por eso es que te preguntaba, porque los considero también, igual que tú, como un espacio muy importante, ¿no? Y muchas gracias, muy interesante. Gracias a ti por haber asistido, Eva. Muchas gracias. Y perdonen que me emocione, pero son muchas gracias a ti, Adriana. 22 años en esto. Tomás Iván tiene una pregunta. Yo no sé si la quiere hacer él mismo. ¿Quién? Tomás.
Tomás. Hola Adriana, hola a todos. Hola Tomás, qué gusto verte. Qué Pues, bueno que estés ahí. Y mientras te escuchaba, pues, ya sabes que yo soy un perseguidor de las metodologías. Me preguntaba, ¿es posible que pudiéramos hablar de una investigación basada en el diálogo? Como propuesta, como paradigma, ¿no? Por aquello de que, por ejemplo, hay propuestas de la investigación basada en arte, y entonces los artistas fueron súper estratégicos y resolvieron muy bien, porque, por ejemplo, cuando el conflicto, por solo nombrar alguna cosa, ¿no? El conflicto, ¿qué será? Cualitativo o cuantitativo, pues ellos tienen la emergencia de sus novedades. Cuando lo cuantitativo se centra en números y lo cualitativo busca palabras, pues los artistas declaran que ellos se centran en historias, imágenes, sonidos, escenas. Cuando se me ocurre, los cuantitativos se centran en la medida y los cualitativos en el significado, los artistas piensan en la evocación. Y mientras te escuchaba decía, ¿y qué tal si nos planteamos probablemente una investigación basada en diálogo? Y si hay una investigación basada en diálogo, ¿cómo podríamos sistematizarla? Buscando un poco de centrarme de la idea del diálogo como un momento dentro del proceso que estudias, dentro del proceso social, y verlo más bien como un elemento transversal dentro de la práctica social. Y con base en lo que estudias, que es interacción, y sabiendo que el diálogo es fuente de interacción o es la materialización viva de la interacción, entonces, ¿cómo investigar desde allí? No en el diálogo, sino desde el diálogo. Deberían haber otro tipo de procesos. Se me ocurre que nos deberían interesar otro tipo de generalizaciones, de turbulencias, de medidas, incluso de datos. Porque el diálogo como un escenario y como un objeto supondría que el dato de naturaleza dialógica pues tendría otras características. Yo creo que eso haría mucha falta, porque yo creo que hace falta metodologías de borde, de emergencia, de diferenciación que nos hagan ver que en lo cotidiano hay diferencias. Pero bueno, quisiera saber... Bueno, ese sería, eso que tú planteas es como un sueño para mí, sería un sueño verdaderamente, porque es es el camino, ¿no? Es todo lo que te indica todo el mundo, todo el que trabaja en reconstrucción de diálogos es eso. Es decir, es eso lo que hay que hacer. Entonces hay que pensarlo, porque es un proyecto muy bonito e incluiría mucha gente, ¿no? Entonces sí, sería posible, yo sí creo que es posible trabajar desde el diálogo. O sea, porque lo primero pues es diferenciar, ¿no? El diálogo entre la gente y el diálogo representado, que es lo que nosotros hicimos en nuestro trabajo, tú y yo. Es decir, justamente eso, ¿no? El diálogo entre la gente y el diálogo representado, que la mayor parte de los análisis críticos del discurso son diálogos representados. Y de hecho hay líneas de análisis crítico que ni siquiera analizan la conversación, porque se consideran no críticas. Uno de esos es Fairclough. Por cierto, porque es no crítico. ¿Cómo que va a ser no crítico los análisis? Hay analistas que dividen a los otros entre crítico y no crítico. Y eso, bueno, es una conversación larga. Es decir, eso es como para hacer un seminario de realidad o como para trabajarlo en un grupo, formar grupos de gente, ¿no? Sí. Yo por ahora estoy bastante ocupada con lo nuevo, que es lo de la migración, que me interesa mucho, y el problema pues de seguir estudiando la xenofobia y seguir estudiando nuevos modos de construir espacios de diálogo, ¿no? Espacios de diálogo en el que tú vayas dispuesto, primero tener la disposición, porque esa es la cosa. El primer paso es estar dispuesto a dialogar. Gracias. Bien. Gracias, Tomás. Muy bien, querida. Voy a pensar en eso, ya vamos a pensar. Eso. Hay dos preguntas más. Hay una pregunta de Francisco y acabo de ver que Adriana levantó la mano. Entonces, primero la pregunta de Francisco, que estaba en el chat. Francisco, no sé si... ¿Francisco Bolé? Sí. Ah, Francisco. Hola, ¿cómo están? Hola, Francisco, qué gusto verte. Encantado de verte, de escuchar a Adriana nuevamente como siempre, ¿no? Mi pregunta, más que pregunta, es un poco reflexión. Yo soy de Venezuela, ¿no? Y yo percibo lo siguiente, o sea, el gobierno es un problema. No sé si mi comunicación es un poco inestable. El gobierno es un problema. La sociedad
está polarizada y politizada. Es decir, que también tiene un discurso político en su propia dinámica. Hay una especie de simbiosis, percibo yo, entre la sociedad, ya sea que hace resistencia al gobierno, ya sea que se pliega al gobierno. De cualquiera de las dos maneras sigue pegada al gobierno, de ese modo. Y expresándose en términos del diálogo en forma intolerante. Es decir, el gobierno no dialoga, la sociedad tampoco dialoga, y no importa, como digo, si se está a favor o se está en contra. No se dialoga con el gobierno porque bueno, que es el otro, el enemigo, ni tampoco cuando es para el gobierno, los ciudadanos dialogan con la misma sociedad. Eso quiere decir que hay dos tipos de discurso: el discurso propiamente político y el discurso de la sociedad, el discurso político de la sociedad, al cual creo yo que se le ha prestado poca atención en el contexto venezolano. Yo creo que estudiar ese aspecto, porque por ejemplo cuando hay un discurso de resistencia que frente a los magistrados le dicen magistrados, Chávez vive, la patria sigue, Chávez vive, o sea, estos discursos bien no tienen una acción desde el punto de vista material, política, es la forma que la sociedad se expresa. El discurso no ha sido, yo he hecho algunos trabajos, pero no los he publicado, no ha sido propiamente estudiado. Ahora, ¿cómo romper esa simbiosis en el contexto? Si estés donde estés, igual sigues pegado a la gente que ya sea por acción o por reacción, que el gobierno es el que inspira ese diálogo intolerante, es el que inspira y controla a la sociedad desde esos niveles emocionales, pues, ya sea que para su adhesión o para su resistencia. Entonces, en ese sentido, bueno, más que una pregunta, porque es una pregunta puntual, quiero hacer ver que es importante estudiar eso, estudiar la sociedad venezolana o la sociedad en estos contextos de dominación por el lenguaje físico, y no solamente por la represión que conocemos sobre Venezuela. Creo que ahí es un buen punto para hacer un proyecto amplio. Sí, eso, hay mucho por hacer, muchas cosas que hacer. Evidentemente, como yo lo veo, el diálogo tiene que empezar desde internamente, tiene que hacerse con los que están allá y con los que estamos afuera. Primero, crear espacio, es decir, reunirse si es posible una vez que pase la pandemia, hablar, buscar salida, buscar espacio para que la gente sencillamente se comunique, hable de sus experiencias, de soluciones, en fin, trabajar en pequeño, en espacios micro y también en lo macro. Es decir, yo veo en esta propuesta que hace Tomás Páez muchísima esperanza, desde la diáspora como una oportunidad. Nosotros tenemos una oportunidad de oro de seguir trabajando, es decir, muchos de nosotros estamos dispuestos a colaborar. Fíjate lo que dicen las encuestas: 100% de los que estamos afuera tenemos la disposición a colaborar con Venezuela, ¿no? La mayoría no va a regresar porque ya han envejecido, algunos se han cambiado su vida. Es decir, esta situación nos cambió como país, nos cambió totalmente. Sí, hay una nueva, habla incluso que tenemos hasta otra cultura, que tenemos hasta otra etnografía. Somos diferentes, ¿no? Es decir, y hemos mantenido los lazos, pero... En el ámbito académico quería añadir que... Y desde afuera yo sí creo que hay mucho para, es decir... Bueno, ese es otro tema en realidad. Ese sería como un tema exclusivamente sobre los espacios democráticos, es decir, cómo crear espacios democráticos, ¿no? Eso, crear espacios democráticos y cómo, con la participación de todos, de los que estamos afuera, que ya somos muchos, ¿no? Es decir, fíjate los profesores universitarios que están en Chile, por ejemplo. Es decir, es que en Venezuela se perdió a su gente, a su academia.
el 70% de los profesores universitarios que están en Chile eran profesores a dedicación exclusiva y a tiempo completo. Y eran los que estaban en los niveles más altos, directores de institutos, directores de escuelas, directores de investigación, que publicaban. ¿Por qué bajaron las publicaciones de Venezuela? Porque se fueron los investigadores. Entonces, ¿qué pasa? En los índices no puedes aparecer, o sea, suben los índices, digamos, de otro país porque tienes que publicar en otro país, con la universidad del otro país. Entonces, nosotros estamos contribuyendo a que suban los índices afuera de otros países, ¿no? Entonces, por lo pones, Ecuador estaba en el 10º lugar y pasó, creo que ya está entre los primeros. Venezuela siempre ocupó del 1 al 4º lugar máximo en los índices de mayor publicación. Pasamos al 10. En cambio, Ecuador subió. Fíjate, esas cosas las han dicho profesores que están estudiando todo este problema de los académicos en el extranjero, porque esa es la parte, digamos, que a mí me interesa. A los médicos les interesan los médicos, a los músicos, ¿no? O sea, se han creado orquestas en España, orquestas en Argentina, es decir, la diáspora venezolana ha contribuido al crecimiento en algunos países, definitivamente. Entonces, el desmantelamiento de la academia venezolana, de la universidad, el desmantelamiento de la institución universitaria hace mucho más complicado todavía estudiar desde adentro, conseguir esos espacios. Entonces, por eso te digo, los médicos, por ejemplo, médicos que han en Chile, que ya dirigen clínicas, excelentes médicos, ¿no? Entonces pueden colaborar con los médicos que están allá. Es decir, bueno, hay que pensarlo. Yo este proyecto que lo dirige Giroscopio, que es una organización que se creó en España, y hay otras organizaciones que se han ido creando, pues y creo que tanto los que estamos de afuera como los que estamos adentro tenemos que unirnos en estos grupos, ¿no? Grupos, pero para generar esos espacios democráticos, ¿no? Sí. Gracias, Adriana. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Francisco, por la pregunta. Adriana María Pérez Cedeño. Hola, Adriana. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Saludos a todos. Qué bueno encontrarnos en estos espacios. He escuchado muy atenta tu conferencia y he percibido toda tu emotividad que vaya a este discurso, y he percibido también lo que sienten allí Nicolás, Tomás y otras personas que estamos muy metidas en nuestro propio contexto venezolano. Pero, ¿sabes? Yo me preguntaba, hablando del tema del diálogo, ¿no? ¿Qué tanto realmente nosotros como venezolanos, los que estamos afuera y los que están allá adentro, sabemos verdaderamente de lo que está ocurriendo con esos diálogos? Porque a mi modo de ver, yo percibo que se quebró algo y que pareciera ser difícil rescatar eso que se ha quebrado y que se ha cada vez vuelto más, sí, en un abismo, entre eso de odio y esperanza que tú has mencionado. Y hago esta intervención porque hace poco, yo estoy en Barranquilla, en Colombia, y hace poco una persona de acá me preguntó cómo me sentía yo, cómo percibía yo ahora este momento de diálogo que vuelve a construir otro aspecto histórico dentro del contexto venezolano, que qué tanto yo confiaba ahora con los partidos políticos, las nuevas estructuraciones de partidos políticos que ahora han quedado producto de todas esta crisis. Y créeme que no pude responder porque siento que mi interior dice, no confío. Entonces, ¿dónde queda la confianza? Después de haberse quebrado todo esto y sentir todos estos juegos de emociones que estoy segura todavía muchos venezolanos seguimos percibiendo. Cuando estamos afuera y que nos ha tocado vivir duros momentos, ¿no? El hecho no solo de salir forzadamente y desprenderse de todo lo que se quedó en Venezuela, porque allá hay toda una historia que cada uno ha construido con su familia, con sus amigos, en su contexto de trabajo, en su comunidad, en su formación, en su academia desarrollándose,
sino que ahora te toca aprender y adaptar y construir y colaborar para el desarrollo de otro país que no es el tuyo, que es algo que ustedes están señalando en estos momentos. ¿Cómo rescato eso que te quedó? Uy, gracias, Adriana. Mira, esa respuesta incluye un análisis como en varios niveles, ¿no? Porque, digamos, un nivel político, que es la pérdida de la confianza en los partidos políticos, que eso vino desde hace mucho tiempo. Y la pérdida de la confianza en la oposición venezolana, que se ha portado muy mal, no ha sabido dirigir el proceso. Es decir, ya nadie confía es decir, ni en Maduro ni en Guaidó en este momento. Es decir, hay desconfianza por todas partes, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Es que crear, cuando yo digo lo de dialogar, es crear estos espacios justamente, porque ¿qué pasó con Venezuela? La oposición tenía una tradición democrática, bueno, ahí también la criticábamos mucho, democrática de 40 años, en que había partidos establecidos, ¿no? Y se hacía todo a través de partidos. De pronto, estos partidos desaparecen prácticamente. Y entonces la oposición fue agarrada por sorpresa. Esa fue una estrategia militar. Por sorpresa. Se acaban y no volverán. No volverán. Y toda la historia política de Venezuela estaba basada en AD, en Acción Democrática y COPEI. Dos partidos emblemáticos, ¿no? Entonces, de pronto, es como esto. Es como, wow, ¿qué pasó? Entonces, es el desconcierto. Yo creo que lo que le pasó a la oposición es ese desconcierto. Entonces, se ha guiado muy por la emoción, ¿no? Por la emoción, ha privado la emoción más que nada. Y obviamente hay intereses también. Por ejemplo, dentro de la oposición hubo división por intereses personales también. Y entonces eso creo que nos dañó enormemente. Porque, por ejemplo, Capriles fue un candidato que era ideal, iba bien. Entonces se mete Leopoldo y se mete Corina y se meten otros. ¿Y qué sucede? Pues no hay avance. Entonces se pierde la confianza. Por eso te digo que crear estos espacios para hablar, para discutir estas cosas, tanto adentro como afuera, puede salir la solución. Y estoy segura que se van a crear nuevos partidos políticos porque estos están desgastados todos están desgastados. Entonces, es la política la que está cambiando, porque es la antipolítica, ¿te das cuenta? Es para ser así como bastante bondadosa, es una nueva forma de hacer política, para no decir antipolítica. Entonces, yo veo que de todo eso tenemos que aprender, y no es solamente Venezuela, es América Latina entera, ¿no? En Chile están aprendiendo, pero por lo menos los chilenos votan y aprueban que van a revisar la Constitución, ¿no? Es otra cultura política. Entonces, no podemos generalizar a las crisis de América Latina, porque cada país tiene su propia historia y su propia cultura. Entonces, lo que pasa en Colombia, imagínate, con un conflicto armado, ¿no? Lo que pasa en Brasil en este momento, lo que está pasando Bolsonaro, terrible, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en Venezuela, en Argentina? ¿Qué ha pasado? Yo sí creo que hay que trabajar estas cosas, hay mucho por lo que conversar, pero hay que recuperar confianza, porque en realidad la democracia funciona con partidos políticos. Sí, yo creo que hay que recuperar esa confianza en que es posible activar la política con mayúscula, la política, lo que es originalmente política, ¿no? Porque ahí está el problema, es una crisis de la política como forma de gobierno, como forma de organizarnos como seres humanos, ¿no? Para vivir bien, para vivir mejor, para convivir, ¿no? Sí. Y lo me dices tú del desarrollo del país, o de lo que va a pasar, o no, perdón, aporté clave de desarrollo. ¿Cómo los venezolanos estamos contribuyendo, tú dices, al desarrollo de otros países? Efectivamente, sí, lo estamos haciendo, estamos trabajando. Yo trabajo actualmente en Colombia, en Ecuador y en México. Y doy conferencias, y doy cursos, y escribo prólogos para libros, y participo en libros, es decir, una actividad casi tengo que slow down, no, tengo que bajarla. Sin perder de vista, nuevamente importante.
Listo, muchas gracias Adriana por la pregunta. Le doy la palabra a Yanira. Oh, Yanira, qué gusto. Yanira, ¿cómo estás? Un saludo aquí desde el Lexington, Kentucky, el Lexington lluvioso. Mucho gusto, Adriana, de conocerte personalmente, aunque por muchos años he seguido tu trabajo. Voy a hacerte una pregunta un poco para sacarte del ámbito de Venezuela, si es que alguna vez puede uno desconectarse de ella, ¿no? Y plantearte quizás una pregunta un poco desde la perspectiva del abogado o abogada del diablo, si se quiere, ¿no? ¿No crees tú que en este momento a nivel internacional, si se quiere, lo que está planteado es precisamente es una apuesta a antidiálogo? Es decir, si hacemos un repaso concretamente donde yo me encuentro ahora en los Estados Unidos, la gran pregunta, hemos llegado a un agotamiento del experimento democrático, ¿no? Porque lo que has hecho tu referencia, esos clones, ¿no?, que tenemos, ¿no? Precisamente has aludido al caso de Bolsonaro, o podemos hacer referencia a Bukele o el propio Ortega, ¿no? O el caso de muchas partes ahorita de Europa, la respuesta de Ayuso, ¿no?, en relación con la posibilidad o no de una retracción en cuanto a la conquista de América, etcétera, ¿no? Es decir, la respuesta es al no diálogo, precisamente la respuesta es al insulto, y no sé hasta qué punto esto estará quizás enmarcado dentro precisamente de lo que has también tocado, ¿no? Y es posiblemente el agotamiento de la razón política, de la razón civil y la preeminencia de los afectos, es decir, todo este movimiento que estamos viendo un poco está centrado en ese juego afectivo, ¿no? Inclusive en las discusiones sobre las vacunas o las discusiones sobre el cambio climático. No hay razón científica, sencillamente hay una razón afectiva, ¿no? Entonces, dentro del afecto, entonces, aparentemente pesa más el grito que la palabra, ¿no? Pesa más el golpe que la mano, ¿no?, tendida. Entonces, poco quisiera volver al plano que me encanta tuyo, el plano más teórico, ¿no?, de cómo ves tú esta perspectiva, ¿no?, un poco angustiante que como observadora del discurso veo en los acontecimientos últimos en muchos países actualmente. Oye, gracias por esa pregunta, porque justamente en lo que he estado trabajando y pensando por mucho tiempo, ¿no? Es decir, ese cambio tan grande de la pérdida de la política, ¿no? Y más que nada personalismo, el culto a las personalidades, ¿no? Son las personas, ¿no? Fíjate, se habla de Trump, no se habla de la democracia americana, sino Trump para acá, ¿no? Se habla de Bolsonaro, no hablamos de democracia en Brasil. Se habla de Piñera en Chile y no se dice la democracia chilena. Es decir, es un problema del lenguaje que nosotros mismos usamos, ¿no? Y sí creo que es eso, un desgaste de las democracias, algunos lo llaman el colapso de las democracias en el mundo, porque es en todo el mundo, no es solamente en América Latina. Entonces, este colapso de las democracias está llamando, es un llamado de advertencia, cómo interpretar lo que está pasando, qué está pasando con nosotros, porque somos seres que estamos guiándonos por las emociones, pero ¿qué pasa con esa racionalidad? Es decir, reaccionamos a que si, en el caso de Trump, por ejemplo, Trump insulta a alguien, ¿no? Trump ofende gente, entonces toda la prensa se va con la ofensa, pero no se va con el desgaste de la democracia. ¿Qué pasa ahí? Bueno, estudiar el no diálogo, si estudiar el no diálogo hay que hacerlo para entender el diálogo, justamente, qué es lo que hay que hacer, ¿no? Ahora yo estoy pasando por un momento que estoy pensando muchísimo, el mismo hecho de vivir afuera, de sentirme identificada con los migrantes, ¿no?, con esos casi 7 millones que somos, que estamos afuera, que estamos estableciendo lazos, te hace pensar, te hace ver el problema en la distancia, ¿no? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué estuvo mal en Venezuela? ¿Qué está mal? ¿No?
Y luego el problema de la violencia como discurso, porque se usa la destrucción. Entonces creo que hay que darle muchísima importancia a esto de destruir lo que pasó en Chile, destruir completamente el metro, destruir calles, destruir avenidas, destruir... ¿Por qué? Es como un retroceso en nuestra humanidad, ¿no? Como seres humanos racionales, no pensar que estamos acabando con nuestro propio progreso. Entonces es la rabia, eso que puse al principio, es la rabia acumulada de mucha gente que no ha sido atendida, ¿no? Gente de que ha vivido en la pobreza, gente que ha sufrido tortura, gente que ha vivido, bueno, todo lo peor de lo que pueda suceder en una democracia. Entonces, hay que pensarlo, y no lo podemos hacer solas, ¿no? Tenemos que unirnos como académicos. O sea, sí, yo necesito mucho la filosofía, porque en la filosofía encuentro muchísimas respuestas, porque justamente la filosofía es la historia de las ideas, ¿no? En la filosofía. En la historia hay que trabajar con historiadores que te cuentan cómo ha sido la historia política de tu país, porque muchas veces no nos preguntábamos. En el caso de Venezuela, es un país petrolero que fue marcado por la riqueza petrolera, que no tomó previsiones para el futuro, y de pronto se encuentra con que no hay petróleo. ¿Qué hace, no? Y bueno, cómo eso marcó a una sociedad. El caso de Colombia, el caso de Perú, es decir, todos son diferentes, ¿no? Todos somos diferentes. Entonces sí necesitamos historiadores, necesitamos economistas. Hay que trabajar con economistas, ¿no? Porque los economistas son los que nos dan la clave. Cómo se maneja el dinero, de dónde viene el dinero, cómo se distribuye el dinero, ¿no? Y trabajar con comunicadores sociales, porque cómo se presenta la comunicación, ¿no? Cómo se presenta la comunicación, cómo se manipula, quién la controla, cómo estamos permanentemente controlados. O sea, todo, Facebook tiene nuestra vida, nuestras fotos están ahí, todo. Y hay un factor importante, el miedo, ¿no? Es decir, uno tiene miedo. Es decir, uno tiene miedo de decir las cosas. O sea, a mí me da a veces cierto miedo, ¿no? con ciertos temas que no puedes tocar, ¿no? Entonces hay una autocensura. Hay que trabajar la autocensura y la censura. O sea, es porque te censuran. O sea, hay que tener cuidado con lo que dices, ¿no? Mis hijos se asustan mucho conmigo, mamá, cuidado, tú hablas demasiado. Tú sabes, ese tipo, la censura y la que uno mismo se impone. Hay un artículo que escribimos con Franca Ehrlich, que está publicado en la revista latinoamericana de Estudios del Discurso, en el homenaje que le hicimos a Teun Van Dijk. Y ahí nosotros escribimos un artículo sobre una experiencia que pasamos y se titula Los riesgos de hacer análisis crítico en sociedades polarizadas, para no decir en revolución, ¿no? En sociedades polarizadas. Entonces también hay que tener en cuenta eso, los riesgos que tú corres, ¿no? por hacer análisis, por hacer análisis científico. Es decir, yo dije en una oportunidad que el presidente Chávez no dejaba hablar al pueblo y eso... Yo daba entrevistas en la prensa, en el Nacional salí, imagínate, así, en una página, en media página, una foto mía, diciendo eso, y entonces los medios también quieren vender y se aprovechan en parte. Entonces, ¿qué sucedió? Que, bueno, fue problemático, es decir, y era verdad, porque yo tenía datos, o sea, yo sacaba cuándo habla el pueblo, aquí el pueblo no habla nunca, nunca he visto que entrevisten a un indígena, por ejemplo, o que entrevisten a alguien que sea un vendedor ambulante. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿No? Entonces, aunque haya hegemonía comunicacional, el pueblo sigue sin tener voz, porque lo que hay es un mensaje que necesita machacarse y pasarse, ¿no? Entonces, no es tan fácil, no es muy complejo. Y este problema de la migración nuestra es tremendamente complejo, pero creo que toda América Latina puede aprender de nosotros, puede aprender de esta experiencia que estamos pasando. Y hay una cosa positiva que yo veo, como trabajo aquí, es decir, trabajo en el sentido de que estoy en contacto con gente. Aquí en México yo ya he dado clases en 7 escuelas normales, imagínate, escuelas normales, y un número similar de universidades. Incluso me nombraron consejera de consejo consultivo de una universidad, y yo no siento la diferencia de que soy venezolana o chilena. Yo soy chilena de origen, nací en Chile, soy venezolana, ahora estoy en México. Es
O sea, me siento latinoamericana, yo lo veo como una supernacionalidad. Es decir, no hago diferencia, yo no veo diferencia con Ecuador, con ningún país. Entonces, es la responsabilidad de todos en América Latina, no es solamente de nosotros o de cada país. Pero es complejo y eso es como para un seminario diferente. Y gracias, Henry, y gracias, Andrea, por darnos este espacio que nos permite reflexionar, ¿no? Y conocernos. No, muchas gracias a ti, Adriana, muchas gracias por las preguntas, muchas gracias, Yanira, porque nos permiten justamente dialogar e intercambiar ideas y eso me parece muy, muy interesante. Y de hecho era el objetivo de este espacio que Andrea y yo queríamos crear y sobre todo dialogar entre la asociación, la pequeña asociación que tenemos nosotros en Francia y todos los espacios que se abren en América Latina, porque seguíamos trabajando de forma, cada uno por su lado, sin escucharnos, sin hablarnos, ni nada de esto, y sobre todo que saber que estamos trabajando sobre América Latina desde Europa, pero con ojos de latinoamericanos. Exactamente, y nosotros sabemos, y nosotros somos, en inglés hay una expresión que me gusta mucho que es el primary knower, o sea, el que sabe más, el que sabe más de esa situación, porque la hemos vivido, no hemos nacido. Y yo tengo en este momento, digo que tengo 3 países, por no decir 4. O sea, mi país de Chile, porque Chile me duele también, Chile me duele, tengo familia todavía allá. Venezuela, no se diga, viví como 40 años de mi vida, mis hijos son venezolanos, ¿no? Y luego México, yo me siento que pertenezco aquí, es decir, por la forma en que trabajo, ¿no? Y también tengo, bueno, ¿dónde están mis hijos? ¿No? Tengo Inglaterra, tengo Estados Unidos, ¿no? Y bueno, eso es bueno porque te amplía la visión del mundo, ¿no? Y te das cuenta cómo se mueve la sociedad. Fíjate el trabajo que están haciendo en Europa, por ejemplo, Ruth Wodak y el grupo de todo su equipo, ¿no? Que trabajan justamente este problema, ¿no? Ellos señalan exactamente lo mismo que nosotros hemos señalado para América Latina. Entonces, ¿dónde está la diferencia? No está la diferencia, ¿no? Así es. Y la diferencia para nosotros ahí justamente estaba en lo que se vive, porque resulta que nos dábamos cuenta que el diagnóstico era que desde Europa analizábamos los discursos sobre América Latina, pero no desde América Latina los discursos sobre América Latina. Entonces ese era el espacio que queríamos dar justamente para poder hablar de esas crisis latentes, que es lo que nos parecía que es lo más, que está siempre como en tela de fondo. Yo siempre lo he dicho, para mí es una imagen, esa crisis está como ahí, lista para emerger y en cualquier momento, cualquier cosa, cualquier riesgo de lenguaje, cualquier cambio, por ejemplo, en un comportamiento político traducido por el lenguaje, justamente va a venir a sacar esa crisis que estaba ahí simplemente esperando por salir. Y es lo que vemos, lo que tú estás diciendo. Sí. Sí, fíjate que nosotros acabamos de tener el Congreso Internacional de la LED, que es la Asociación Latinoamericana de Estudio del Discurso, y ahí se puso en evidencia que es América Latina, la región de donde vienen las nuevas teorías. Estamos nosotros produciendo teoría, porque hemos estado tantos años, la LED cumplió 26 años, llevamos 26 años analizando nuestra región latinoamericana, ¿no? Y yo creo que es eso, esa es la ruta, y mientras más nos conocemos, a mí me emocionaba mucho en ese congreso ver a la gente joven ahora que se incorpora, ¿no? Que vienen con las nuevas tecnologías así, ya eso no trabaja en un textito que vamos a ver, no señora, o sea, vamos a trabajar con software más grandes cada vez. Entonces tenemos mayor alcance y pienso que sí, América Latina dicta la pauta, por lo menos ya somos nombrados, ¿no? Somos nombrados en Europa, por eso les digo así, y hay que seguir trabajando. Una vez me dijo a mí Mengueno, ¿conocen a Mengueno? Mengueno me dijo, las nuevas teorías vendrán de América Latina, ¿no? Yo digo, se cumplió la predicción, él me lo dijo. Es un logro que nos citen, es decir, que escribamos en inglés, es decir, la invasión al revés.
hay que invadir al revés. Entonces hay que escribir en los journals, hay que escribir en journals. A mí una vez me criticaron porque escribía en inglés, más en inglés que en español, entonces me puse a escribir mucho más en español, ¿no? Pero sí, vale la pena, porque entonces sí tenemos voz y nos respetan. Porque como el caso de la descortesía, por ejemplo, nosotros lo empezamos a trabajar mucho antes, a través del grupo EDICE. Si meterse en asociaciones internacionales, por lo menos yo pertenezco al ALFAL, donde se trabaja la lingüística casi pura, EDICE, que es estudios de la cortesía, el discurso de cortesía en español, el Pragmatics, que es otro, bueno, y la LED, que es para nosotros una guía, ¿no? La guía que hemos nosotros mismos construido, la LED, que se fundó en Caracas, por cierto, ¿no? En Caracas, Venezuela. Entonces, sí creo que es esto que ustedes están haciendo es lo que hay que hacer, y seguir, y seguir, y seguir, y no perder la energía, porque uno se cansa a veces y se deprime, pero no hay que cansarse. Estamos fuera, como decían los de migración, el grupo de migración, el que ahora me incorporé. Vivimos todos afuera, pero tenemos el corazón allá. ¿Es verdad? Porque no matter what, no importa cuántos años pases en un país que no es el tuyo, siempre tu corazón está en el otro. Porque es donde naciste, donde tuviste tu infancia, tus primeros años. Nos vamos a poner tristes, ¿no? Pero sí, entonces cambiar nuestra perspectiva, no solo aprendemos de Europa, sino le enseñamos a Europa. De hecho, creo que Ten Van Dijk ha hecho en ese sentido una gran labor, porque es uno de los analistas del discurso que más ama a América Latina, ha estado toda América Latina, y ha escrito sobre el racismo. Sacó un volumen, por ejemplo, que está traducido, bueno, en el que participamos 8 países, y que trabajamos, está en inglés, en español y en portugués, ¿no? Que es el análisis, es racismo y discurso en América Latina. Entonces, ese tipo de proyectos, ese tipo de interacción de Europa, América Latina, creo que es muy importante. Y se están dando cuenta los europeos que ya nosotros nos disparamos en América Latina en discurso. Estamos disparados, ya no nos paran, porque esta nueva generación que está ahora creciendo ha sido entrenada por los mejores analistas del discurso de América Latina, en todas partes, en Argentina, en México, en Chile, en Venezuela. Es decir, es la nueva generación de la esperanza, así que no hay que perder la esperanza en la gente joven, en el diálogo, y nosotros seguiremos dando, como te dijera, con el motor prendido, pues, hasta que podamos. Listo, muchas gracias a Adriana. Sí, lo que tú decías, por ejemplo, yo noto que, por ejemplo, Manguenó, del que tú hablabas hace un rato, casi todos sus trabajos últimamente los hace sobre Brasil y en Brasil, y sí, sobre América Latina un montón también. Sí, sí, señor, sí, señor. Y estamos logrando que publiquen en español. Sí. Fíjate, una regla que existe en la ley desde hace mucho tiempo, que se habla español y portugués. Ahí no hablamos en inglés ni en francés, solamente español y portugués. Si usted quiere dar una conferencia y es de Francia, pues tiene que hacerlo en español. Charrodot habla español perfecto. Sí. Pero Charrodot habla en español, ¿no? Y todos los que van. Entonces, los que no pueden hablar en español, pues tendrán que buscarse un traductor o algo, pero sí es importante, ¿no? Nuestra identidad regional. Claro, sí. Bueno, muchas gracias. Andrea, no sé si tienes... Yanira, sí, dime. Yanira, te mando un beso. Vale. Yanira, seguiremos informando sobre las conferencias que vendrán. La próxima es la del profesor Julio Escamilla, que será en enero. 21 de enero. Perfecto. Regresando a vacaciones de diciembre. Sí. Muchísimas gracias, Adriana. Ha sido verdaderamente un placer escucharte. Muchas gracias a Yanira, a Tomás, a todas las personas que hicieron sus preguntas, que compartieron con nosotros sus puntos de vista. Ha sido verdaderamente muy enriquecedor. Henry, ¿tú quieres decir algo para despedirte? Muchísimas gracias a todos. Yo estaba viendo el chat, pero no pude ver los mensajes. Con el placer de volverlos a ver entonces en la conferencia de julio. Muy bien, hasta pronto, y nuevo reitero mi agradecimiento por este espacio
que es fundamental. Fundamental. Muchas gracias, Daniela. Adriana. Hasta Gracias. pronto. Un beso. Un beso, que Adiós. estén bien. Chao. Chao. Chao.